Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bonita noche, les mando un abrazo, besos, buenas noches. Por acá en la Ciudad de México, noches lluviosas, noches frías. Qué rico, amo este clima y espero que donde me estés escuchando, pues también estés muy a gusto en la comunidad de tu casa, creando aquí este espacio, esta conexión que estamos haciendo. Y bueno, pues hoy específicamente hablando de un tema que me encanta, me encanta porque aborda muchas situaciones, pero sobre todo también ahorita, hoy en día, es demasiado útil, ¿no? Han sido 3 meses en los que tú y yo nos hemos acompañado de cierta forma a través de estas transmisiones. Decirte que estoy muy contento de sentirme útil, de poderte aportar, de poder compartir. Gracias por todos esos mensajes que me llegan. Gracias también si tú ya te suscribiste al canal que acabo de abrir de YouTube, donde simplemente comparto todas estas charlas para que se queden ahí, para que sea más fácil acceder a ellas. Igual ahorita dejo el link. Saludos a todos los que se van conectando. Y bueno, a lo largo de estos 3 meses hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de herramientas de afrontar emocionalmente todo lo que estamos viviendo, de aceptar las circunstancias, de aceptar esta crisis, de aceptar esta pandemia. Y hoy toca en este acto de comenzar a abrirnos brecha en lo nuevo, abrirnos brecha en las cosas que ya necesitamos accionar, pues justo hablar de prosperidad. ¿Por qué? Porque necesitamos generar prosperidad sí o sí. Se avecina después de la crisis de COVID, se avecina, ya nos lo han dicho por muchos lugares, todos estos temas de economía, de colapso, etcétera, etcétera. No lo sabemos, lo vamos a ir viviendo un momento porque tampoco nos conviene convencernos o comprarnos una idea que no está siendo real en este momento. En este momento están habiendo transiciones, sí, eso es irreal. En este momento está habiendo de pronto ciertas crisis, sí, es real. Yo he hablado muchas veces, ¿no? Muchos de mis pacientes, por ejemplo, que tienen negocios o que tienen algún tema en su empresa y que están viendo cómo de pronto están habiendo muchos y muchos cambios, claro que nos preocupa y claro que nos acontece. Por eso quiero hablar de prosperidad porque necesitamos todos los seres humanos reconocer, autentificar aquí en nuestro interior nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de manifestación, ponerla al servicio del ser, del espíritu, del corazón y entonces a partir de ahí construir y crear esta nueva realidad, ¿no? Me encanta el tema de la nueva realidad al final porque todos somos partícipes, porque todos vamos a poner nuestro granito de arena y también invita mucho esta pregunta, ¿cuál es la realidad que yo quiero manifestar, ¿no? ¿Cuál es la realidad que yo quiero crear? En específico, por ejemplo, esta semana estoy en uno de los grupos de meditación y estamos trabajando mucho con eso, ¿no? El tema de los sueños. Volver a soñar es fundamental. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita no los podemos llevar a cabo, a lo mejor ahorita todavía hay muchas cosas que no podemos hacer, pero ¿qué crees? Que el simple hecho de darles luz, ponerle luz a esos proyectos, a esos sueños, nos abre brechas, nos empieza a energetizar, nos empieza a empoderar, nos empieza a dar nuevas energías y entonces podemos avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, insisto, hemos hecho mucho, hemos encontrado la paz, hemos aceptado, hemos comprendido que todo esto es perfecto, sí, pero toca entonces avanzar hacia adelante y entender que la vida continúa y que toca crear y manifestar lo que yo necesito. Entonces, es muy profundo el tema de prosperidad. Voy a tratar de tocar temas muy concretos e insisto, es un tema que me fascina porque hablar de prosperidad también es hablar de magia y magia en el sentido realista, pragmático de la palabra, no este esotérico ni místico, sino en este asunto de poder traer a la tierra, de poder traer a la realidad, a la manifestación concreta, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, lo que realmente quiero desde el corazón, ¿no? Entonces, claro que es un tema que me resuena mucho. ¿Por dónde empezamos con este asunto de la prosperidad? Pues antes que nada agradeciéndoles, porque eso también es prosperidad, la gratitud, agradecer el momento, la oportunidad que me dan de servirles, de estar aquí creando este espacio. Como ya lo he compartido muchas veces, se siente, ¿no? Como aunque sea a la distancia o cibernéticamente nos conectamos y de verdad que estoy muy contento con estas transmisiones, con estos espacios, con toda la gente que se va conectando, con los mensajes que dejan aquí, con los mensajes que me mandan por inbox, etcétera. De verdad, gracias porque eso también es prosperidad. Sentirme útil me hace sentir próspero. ¿Por dónde empezamos después de este pequeño breve paréntesis de gratitud? Vamos empezando por el principio. De pronto, quizá muchos de los que me están escuchando o están escuchando este video en una repetición, les pasa que de pronto
viven o vivimos rachas en las que hacemos y hacemos muchas cosas, emprendemos muchos proyectos, emprendemos muchas campañas, emprendemos negocios, emprendemos trabajos, emprendemos muchas cosas y de cierta forma no terminan de manifestarse o no terminamos de ver resultados, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y de pronto no, también nos compramos esta idea de no, pues yo estoy salado, algo de tener, tengo que ir a hacerme una limpia. De pronto el asunto de la prosperidad tiene que ver con una cosa muy específica. Es trabajar en dos niveles, es trabajar de dos formas. Una en la tierra, en la cuestión pragmática, en la cuestión práctica de ponerme a trabajar, y la otra también en una sintonía interior. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en armonía y si yo no estoy en sintonía, por más que trabaje, por más que esté como burrito detrás de la salchicha, detrás de la papa, no se va a manifestar, ¿sí? Por eso muchas veces atravesamos crisis, atravesamos momentos en donde dices, pero es que ya he hecho de todo, ya me brinqué, salté, trabajé, hice, deshice, ¿y por qué no veo resultados? Porque un 50% es la acción, pero otro 50% es desde dónde estoy actuando. Si yo hago mil cosas, pero en el interior tengo ideas de no merecimiento, ideas de carencia, ideas de miedo o emociones de miedo, emociones de ciertos paradigmas, entonces por más que haga y haga y haga, no voy a lograrlo, ¿sí? Por aquí quiero empezar porque es un asunto entender que para crear prosperidad verdadera necesitamos trabajar tanto en la tierra, ahora sí que como diría el dicho, como diría la oración, en la tierra y en el cielo. Y cuando me refiero al cielo me refiero a la parte conciencia, ¿no? Voltearnos a ver en nuestro interior y entender que de pronto no nada más es ponerme a trabajar, no nada más es poner el proyecto y poner el negocio, sino también entender y tomar conciencia desde dónde estoy haciendo las cosas. Si yo lanzo un producto desde el miedo, desde la ansiedad, ¿crees que va a tener resultados? Claro que no. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es la ansiedad. Lo que tú vas a sentir va a ser la ansiedad. Lo que vas a estar transmitiendo va a ser esas emociones todavía no resueltas o todavía no armonizadas, ¿no? Entonces, insisto, hablar de prosperidad es muy, muy profundo. No tiene nada más que ver con leerme un librito y leer, decir afirmaciones mágicas y creer que del cielo me va a caer, porque luego también caemos en ese otro extremo, ¿no? Pensar que simplemente con estar meditando y con estar decretando que yo sí merezco todas las cosas buenas en la vida, me van a tocar la puerta y van a llegar a mí. No, señor, no, señora, todo es un 50-50. Un 50% es mi hacer, es la acción que llevo a cabo, pero otro 50% también es el respaldo emocional, energético o de conciencia que estoy haciendo con ese proyecto, ¿no? Ya lo iremos aterrizando porque quiero que te vayas, sobre todo en esta charla, con cosas muy concretas, insisto, ¿por qué? Porque nos toca abrir brecha en todo esto que estamos viviendo. Estamos experimentando de pronto mucha incertidumbre, ya lo hemos platicado, ya lo hemos abordado, y al final es que no podemos hacer nada con esa incertidumbre, ¿no? Lo único que nos toca es seguir confiando, pero no es una confianza ciega en la vida de, ay, a ver si mañana me toca, a ver si mañana me llega, no, va a ser una confianza de voy a ir manifestando lo que voy necesitando, ¿me explico? Por eso creo que es muy fundamental y muy importante comenzar, así como lo hemos venido haciendo, trabajando en la aceptación, trabajando en la comprensión, trabajando en el desarrollo de conciencia, también poner nuestras energías en marcha porque hay mucho que hacer, hay mucho que levantar, hay muchos proyectos que sacar adelante y necesitamos que tengan todo el empuje, no solo de nuestra energía, de nuestra fuerza, sino también de nuestra conciencia. Así que cuando vamos entendiendo que prosperidad responde a un trabajo, 50% mi acción, es decir, irme a mi negocio, ir a mi trabajo, ponerme en mi puesto, hacer mis cosas, pero también otro 50% es empezar a monitorearme desde dónde es que estoy haciendo las cosas, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi internamente? ¿Por qué? Porque te tengo noticias. Nosotros, naturalmente, por default, todos los seres humanos tenemos un poder de manifestación muy grande, siempre, en todo momento. ¿Cuál es el tema? Que de pronto aquí en la cabecita hay ciertas programaciones, hay ciertas ideas, hay ciertas creencias que entonces lo que hace es que esas manifestaciones estén un poquito alteradas, ¿no? Ahorita que está de moda estos virus, pues lo mismo pasa con las creencias. Cuando hay una creencia ahí limitante, carente de no merecimiento, mi manifestación se está filtrando o se está viciando con esas ideas. Por eso es muy importante a la par de estar haciendo cosas, emprender tu proyecto, tu negocio, observarte, monitorearte mucho, porque muchas veces sin darnos cuenta
actuamos desde el miedo, actuamos desde la carencia. Ya inconscientemente sé que no voy a vender ningún pastel y entonces, ¿qué crees? Concedido, no vendiste ningún pastel. Si por el contrario gozas, disfrutas, celebras los pasteles y lo rico que te sale la repostería y entonces lo subes en tus redes y entonces comes bien sabroso, ¿no? Les voy a compartir una anécdota una vez. Me acuerdo que estaba sentado, era un restaurancito muy chiquitito. Yo estaba solo, justo terminaba de dar un taller y estaba comiéndome un postre. Y entonces pues lo compré, ¿no? Ahí en el cafecito y era una tarta, me acuerdo, de cerezas, deliciosísima, yo creo que de las más ricas que he probado. Pero entonces yo me la estaba comiendo con tanto gusto que llegó una persona al lado y dice, me antojaste tu pastel de solo verte, de solo ver cómo estaba saboreándolo. Y entonces, ¿sabes qué le pasó? Que el del café vendió toda la tarta de cerezas. ¿Qué pasa? Nosotros somos un 50% lo que hacemos, pero otro 50% el desde dónde lo estamos haciendo. Si yo tengo temas económicos de pagar las tarjetas, de tener que de aquí al 15, de tener que generar un montón de dinero para pagar el préstamo, para estas deudas, para esto, lo otro, y estoy yendo a trabajar desde mi miedo, desde mi angustia, desde el estrés, desde la idea de que no se va a poder y va a estar muy cañón y muy canijo, ¿qué crees que va a pasar? Concedido, va a estar muy canijo. ¿Por qué? Porque yo manifiesto de acuerdo a lo que voy teniendo en mi interior. Por eso es tan importante revisar los engranes internos y observar desde dónde estoy haciendo. En coaching decimos, no es que haces, sino desde dónde lo haces. No son las acciones lo que importan, sino el trasfondo, la construcción sobre dónde yo estoy pues fincando, ¿no? Diríamos en arquitectura, cuáles son los cimientos de tu obra, porque desde ahí comienzas a edificar. ¿Por qué te cuento todo esto de prosperidad? Porque luego de pronto también este tema se presta mucho para hablar en un nivel muy metafísico y me choca. ¿Por qué? Porque es mucho más pragmático, es mucho más concreto, es mucho más científico de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy capaz de manifestar en orden de que hay conciencia y en orden de que hay dirección en mis acciones. Esa suma de dos cosas inevitablemente generan recursos. Recursos económicos, recursos de tiempo, recursos de energía, porque todos esos son recursos, ¿no? Entonces, quiero comenzar desde aquí. ¿Por qué? Porque insisto mucho ahorita. Hemos pasado por mucho, hemos estado viviendo muchas cosas últimamente. ¿Y qué crees? Que necesitamos poner acción en tu proyecto personal. Quizá tú ahorita que te estás conectando dices, yo tengo un negocio y lo estoy poniendo en marcha y estoy publicando todo el tiempo, que me vendan, que me compren pasteles, que me compren estos productos, que me compren mis clases, que me compren mis servicios. Perfecto. Quizá también tú estás ahorita en un tema de incertidumbre laboral porque no sabes si te van a pagar el mes completo, si el mes que entra te van a decir algo. Todos estamos viviendo estas fluctuaciones, ¿de acuerdo? Y entonces por eso les decía, es fundamental, es importantísimo que en este momento recordemos por sobre todas las cosas que dentro de nosotros existe una capacidad de manifestar lo que queremos, cuando lo queremos y de la forma más adecuada o más armónica. Hay una famosísima ley que seguramente todos conocemos porque allá hasta documentales hay, miles de libros hay, y se puso muy de moda en esta espiritualidad pop que yo le llamo, que no es que la minimice, sino que de pronto se queda muy limitada a lo que en realidad es. Y esa frase, ese concepto se llama el secreto, ¿no? Y el secreto te dice que tú cierres los ojos y que imagines y visualices todo lo que quieres porque entonces, ¡pum!, se va a manifestar. Qué bonito, ojalá fuera así porque creo que entonces en todo momento todos tendríamos un montón de cosas, ¿no? Inclusive ni siquiera sabríamos cada cuánto estamos manifestando cosas, porque ojalá fuéramos tan conscientes como para saber cuándo estoy queriendo manifestar. Muchas veces mis decisiones negativas también están manifestando cosas. Qué bueno entonces que el secreto no funciona como nos lo cuentan. Detrás del secreto hay una ley mucho más profunda que se llama ley de correspondencia. El mundo es un espejo, corresponde en frecuencia. Como yo vibro, yo genero. Como yo soy, yo transmito. Como es adentro, es afuera. Imagínate esto, tú mentalmente te sientas y decretas y meditas, yo merezco prosperidad y yo merezco abundancia, pero aquí en el estómago una angustia terrible porque no has pagado la renta. Aquí en la cabeza quebrándote la cabeza de cómo le voy a hacer. Ah, pero eso sí, tú estás decretando que yo merezco abundancia.
hay un cortocircuito porque en el interior lo que tú estás haciendo es duda, es miedo, es incertidumbre, es negación, es un montón de emociones que al final van a manifestar más de eso. ¿Por qué si tengo tanto miedo traigo miedo? Porque el mundo es correspondencia. ¿Por qué si no me quiero atraigo gente que no me quiere? Porque el mundo es correspondencia. ¿Por qué si no me sé validar y valorar por mí mismo atraigo personas que no me valoran? Porque el mundo es correspondencia. ¿Por qué atraigo trabajos y por qué tengo jefes que no me reconocen y no me valoran? Porque quizá yo no me estoy reconociendo y no me estoy valorando, ¿sí? Hay que partir de que todo lo que ocurre en el mundo de afuera es un espejo mío, no para que me juzgue de lo que veo, sino para que tome conciencia y diga, estoy trayendo crisis económica, a ver, ¿qué creencias hay aquí adentro? ¿Qué miedos? ¿Qué paradigmas? ¿Qué lealtades? Digo, es un trabajal, ¿no? No te quiero decir que en esta transmisión vamos a salir resueltos, pero sí te puedo dar pautas muy, muy concretas, ¿no? Y justo esta pauta es importantísima, no es solo el qué hacer, es obsérvate muy bien. ¿Cómo estás laborando? ¿Cómo estás llevando a cabo tu proyecto, tu negocio, tu empresa? Yo no sé del otro lado qué está sucediendo, cómo es tu situación económica, ¿no? Tu situación profesional. Pero lo que sí puedo decirte es que en cualquiera de los casos, en cualquiera de los escenarios, es muy interesante y muy importante empezar a voltearme a ver, a tomar conciencia desde dónde estoy accionando. ¿Voy a mi trabajo con miedo? ¿Voy a mi trabajo esperando que me digan ya la siguiente semana es tu última quincena? ¿O de verdad voy con gozo, voy con disfrute? Volvemos a esta frase que yo te compartía. No es que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, lo que genera el impacto en el universo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en gozo, en disfrute, haciendo lo que amo, ¿qué crees que va a pasar? Llega más gozo, llega más disfrute porque el mundo es correspondencia, el mundo corresponde a mi frecuencia, como yo vibro, yo atraigo. Por eso les decía, la ley esta del secreto está muy bonita, pero no es real del todo. ¿Por qué? Porque cuando yo decreto, solo está decretando mi yo consciente, pero también hay un mundo inconsciente que está decretando y manifestando cosas que no quiere, miedos, catástrofes, enfermedades, etcétera. Imagínate sobre todo ahorita con tanto bombardeo que estamos teniendo de los medios, que si el COVID, que si esto, que si lo otro, que si las empresas. Yo te decía al principio de este video, ¿no? Se vienen movimientos económicos y ya lo estamos viendo, pero de ahí a yo comprarme la historia de que viene una gran recesión, hasta yo no ver, yo no creer. ¿Por qué? Porque no le voy a dar poder a eso, porque yo sigo teniendo la potestad de qué realidad crear a partir de lo que es correcto para mí, a partir de lo que está sucediendo en mi interior. En el mundo de afuera quizá puedan pasar cosas, pero ¿qué crees? Que yo sigo viviendo de acuerdo a lo que yo voy decidiendo. Yo te puedo contar, ¿no? En estos meses lo que ha pasado conmigo es que he estado mucho más activo, he estado haciendo muchas más cosas, por ejemplo, estas transmisiones. ¿Por qué? Porque yo me puse en esta frecuencia de cómo sirvo, cómo funciono, cómo me funciona a mí y cómo funciona a la gente con la que estoy trabajando, a la gente que acompaño, a la gente que estamos ahí viviendo estos procesos y que nos tocó este tsunami, ¿no? Entonces, punto número uno, empiézate a observar mucho. Mañana que estés en tu trabajo, al ratito que tengas que hacer la presentación para el cliente, obsérvate mucho desde dónde lo estás haciendo, porque resulta que ese desde dónde va a impactar sí o sí en tus resultados y va a impactar en el beneficio que vas a ver reflejado en economía, en recursos, en prosperidad, etcétera. Entonces es fundamental que tú observes, porque si no luego pasa, conozco mucha gente, no voy a decir nombres por decirlo así, pero de pronto todos caemos en ese punto. Hacemos, trabajamos como burritos. Yo vengo de una historia familiar en donde yo veía muchas veces eso. Mucho hacer, quebrarnos la cabeza por unos cuantos pesos y al final no había gozo, al final no había disfrute, al final no había una celebración de ese resultado. Entonces, ¿qué crees que pasaba? Como el universo es correspondencia y veía el sufrimiento, pues sufrimiento. Ok, generas, pero en sufrimiento. Ok, hay dinero, lo básico, para que no goces, para que no disfrutes, porque tú no te lo estás permitiendo. Entonces, insisto, aquí empieza el trabajo de traer y atraer prosperidad en nuestra vida. En entender que mucho es lo que hago, sí. No va a llegar dinero si yo no me pongo a hacer mis pasteles y si no me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer. Pero tampoco va a llegar recursos y economía si el hacer está envuelto en dolor, en tristeza, en angustia, en estrés, en agobio, en preocupación. ¿Por qué? Porque lo que está aquí adentro es lo que va a manifestar en el afuera. El mundo es correspondencia siempre.
es inevitable, nada llega a ti porque sí, todo tiene una correspondencia interna. Si yo estoy vibrando en miedo, ¿qué crees que voy a manifestar? Experiencias de miedo. Si yo estoy vibrando en dolor, voy a manifestar experiencias de dolor. Si yo estoy manifestando aquí adentro un deseo de aprender, llegan maestros buenísimos, te lo aseguro. Entonces, vamos revisando eso. ¿Les parece? Palomita con ese punto para empezar a manifestar algo diferente. Y bueno, vamos con el siguiente, y este es otro tema controversial que me encanta tocar, porque si te fijas, yo no he hablado en ningún momento de la palabra abundancia. He hablado de prosperidad, que no es lo mismo, te lo venden como lo mismo, ¿no? Y luego yo a cada rato veo cursos que vive la prosperidad y la abundancia. Y yo decía, pues suena bien, pero no es algo muy real. Te voy a contar por qué. Yo te estaba hablando en este punto de prosperidad que viene desde aquí, desde el ser, desde la conciencia, desde saber que yo ser, yo conciencia, manifiesto lo que necesito para preservar y para asegurar mi supervivencia y mi bienestar. ¿Por qué? Porque dentro de mí existe una sabiduría natural que manifiesta siempre. ¿Alguna vez te has quedado días, semanas, meses sin comer? No, ¿por qué? Porque al final, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestro no merecimiento o nuestra miseria interior, sigue habiendo un espíritu que se cree un rey, que se cree un emperador y que sabe que merece cosas buenas. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de abundancia, en lugar de estar sintonizando con el corazón, estoy sintonizando con la mente. Abundancia, si yo busco el concepto, el significado específico en el diccionario, dice mucho de algo. Abundancia de comida, abundancia de zapatos, abundancia de granitos de arena en el universo, abundancia de estrellas en el universo. Pero también puede ser abundancia de miedos, también puede ser abundancia de angustias, también puede ser abundancia de creencias y de ideas limitantes. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de prosperidad y hablar de abundancia? Que de pronto cuando yo estoy conectando con abundancia estoy conectando con conceptos, con ideas y muchas de esas ideas lamentablemente no vienen de mí. Te voy a poner un ejemplo. Hasta antes de la pandemia, hasta antes de toda esta transformación que estamos viviendo, todo mundo, o más bien todos los medios y el sistema, nos vendía inconscientemente a través de bombardeos lo que significa ser abundante. Tú eres abundante si tienes el reloj del año, si tienes la camioneta del año, tú eres abundante si te pudiste ir a las Islas Maldivas, tú eres abundante si tienes tu yate, tú eres abundante si te pudiste ir de viaje 4 veces y si fuiste a Europa y si fuiste al extranjero. Si no haces eso y si no vives eso, no eres abundante. Pero al contrario, cuando uno es próspero es lo que yo desee. A lo mejor es una casita en el campo, pero eso yo quiero, yo ser, yo conciencia, deseo eso, concedido, porque lo voy a manifestar. No necesitan ser muchas casas, no necesito tener todo el dinero del mundo, necesito saber que aquello que se me va antojando desde el corazón, lo puedo manifestar, lo puedo crear, lo puedo arraigar y manifestar en algo tangible. ¿Te fijas la gran diferencia entre abundancia y prosperidad? La abundancia es como un vicio de la mente que quiere mucho de todo. Y luego no sé si te ha pasado, levanta la mano, a mí me ha pasado, a mucha gente nos ha pasado, que de pronto manifestamos aquello que tanto habíamos querido, aquello que tanto habíamos deseado. Quizá era un carro, quizá era una relación de pareja, quizá era un viaje. Termina ese proyecto, tienes ya tu carro, ya lo disfrutaste, ya se te bajó la emoción o la pareja o ya se te bajó la emoción del viaje y dices, no me llené, no me quedé pleno. Seguramente te ha pasado, porque nosotros no nos damos cuenta cómo muchas veces inconscientemente caemos en perseguir la zanahoria como el burrito que nos vendían, que nos enseñaban de niños en las historias. Vamos como tarugos detrás de muchas zanahorias pensando que esas zanahorias nos van a traer la felicidad. ¿Y qué crees? Te tengo noticias. No hay oro al final del arco iris. El bienestar es desde ahorita, en este gozo. ¿Te fijas qué diferencia? Empezamos a entender que la prosperidad tiene que ver con mucho la inteligencia del corazón. Si yo sigo persiguiendo la idea de que ahorita tengo que tener cierta cantidad en mi banco y ciertas cifras, entonces estoy cayendo en ideas. Solo pienso que soy abundante si lo veo reflejado en mi cuenta banco. Y ojo, que no estamos peleados con eso, pero entiendo que la prosperidad tiene que ver con algo mucho más profundo. Yo soy capaz de prosperar. Amo profundamente esta palabra. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de entender que lo que necesita mi vida se va a ir manifestando en tiempo y forma perfecta, adecuada.
haga o no haga. ¿Por qué? Porque depende de un deseo más inherente al espíritu, al alma, al ser, no tanto los caprichos del ego de que quiere lo mejor, de que quiere todo el refri lleno de comida, de que quiere tener las cuentas de banco llenas. No se trata de eso, se trata de yo ser consciente, saberme capaz de lo que necesito se manifieste. Pongo siempre este ejemplo del vaso con agua. Yo no necesito tener toda el agua del mundo, ¿cierto? Pero yo sí sé que el agua que yo necesite para satisfacer mi sed va a estar ahí. ¿Qué tengo que hacer? Ir por el vaso con agua, llenar el vaso con agua, pedir el vaso con agua, tener recursos para intercambiar esa agua si es que compro garrafones o si tengo el filtro, ¿te fijas? Pero no estoy queriendo obsesivamente o avariciosamente tener toda el agua del mundo, porque es que si no tengo toda el agua del mundo, entonces no voy a ser abundante. Vamos cambiando el concepto, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si tú te obsesionas con tener la cuenta llena o tener los graneros llenos, lo único que va a pasar es que te vas a desgastar tremendamente y no vas a atender las verdaderas necesidades, tanto económicas, como económicas como emocionales que están ocurriendo en el interior, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo que prosperidad no es lo mismo que abundancia. Puedes tener mucho. Yo conozco muchísima gente que viene a terapia conmigo que tiene casas, carros, viajes, esto, el otro, y no son felices. ¿Por qué? Porque hemos entendido chueco, hemos entendido un poquito mal. Nuestra felicidad no es lo que tenemos, sino lo capaces, lo creativos que nos podemos reconocer. Si a mí mañana se me antoja irme de viaje, maravilloso. Yo voy a confiar que voy a poder manifestar los recursos necesarios para ese viaje. No por obra de magia me va a caer el dinero y listo, porque luego también caemos en esas ideas fantasiosas absurdas. No, tú quieres algo, vas a trabajar por ello. Pero como yo te decía hace ratito, voy a trabajar en gozo, en disfrute, en deleite. Y a partir de ahí también voy a entender que ese proyecto yo lo puedo hacer, lo puedo disfrutar y sobre todo yo quiero que eso suceda. Y por el puro placer de hacerlo, ya valió la pena. El proceso se convierte en un proceso gozoso y celebrativo. Yo conozco, por ejemplo, de pronto situaciones en donde hay un tema no muy específico y voy a tocar temas como muy concretos. Las deudas, que es un asunto angustiantísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí la ansiedad, ya tenemos aquí toda la energía así atorándonos, ya estamos súper preocupados, que si lo voy a lograr, que si no, y entonces no es que estén malas las deudas, no es que estén malos los créditos, ojo, ahí hay toda una información de educación financiera, ¿no? El conflicto es que todavía me sigo peleando con esos puntos. A ver qué pasa. Yo tengo que hacer un pago. Vamos a suponer, en una semana tengo que pagar cierta cantidad de dinero. ¿Cuántas veces no te pasa que en el afán de lograr, de manifestar, de juntar ese dinero, porque a lo mejor ya te va a llegar en la quincena, ¿no? Pero entonces ya estás angustiado porque ay, me va a quedar menos dinero, me voy a descontar o ya no voy a tener para la quincena. Y entonces ese deseo de pagar la deuda, en lugar de ser un deseo gozoso de wow, me voy a quitar este peso encima, voy a estar ligero, ya no voy a deber este dinero, ah, no, se convierte en un conflicto más porque entonces ya pagué, pero entonces ya me quedé sin dinero, pero entonces ya esto y lo otro. Y te acuerdas lo que yo te decía hace ratito, el mundo es correspondencia. Si yo estoy en esa angustia, en esa carencia, ¿qué crees? Concedido, más angustia y más carencia. Y por eso estamos en este loop constante, constante, constante. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta que muchas veces mi accionar, mi ejercer está muy contaminado de emociones que no son malas, sino son emociones que no están armonizadas, no están en esa, ¿cómo decirlo?, en esa conciencia y en ese orden para que se accionen de forma natural y espontánea. Entonces, híjole, por eso les digo que es un montón de temas. Hay un programa, hay un entrenamiento que muy probablemente vamos a tener que poner en acción el próximo mes, del de prosperidad en 21 días. Y no es que le esté haciendo comercial, sino estoy hablando de que son procesos y son trabajos muy, muy profundos. ¿Por qué? Porque no nomás es sentarme y decir yo merezco abundancia y cosas buenas en mi vida. De pronto nos suele pasar, por ejemplo, esto es muy común y hasta que no entramos a procesos terapéuticos podemos desatorarnos. Yo era una persona que me pasaba haciendo 20 cosas, 30 cosas para lograr, para hacer, para desear y además tenía la habilidad de que puedo ser muy creativo en muchas formas, ¿no? Pero por más que me esforzaba, por más que hacía muchas y muchas cosas, no veía resultados económicos, no veía ese impacto. ¿Qué pasaba? Yo no me había dado cuenta que pasaban cosas muy profundas en mi interior, cosas como culpa de tener dinero y mi familia no, cosas como resentimiento al dinero, resentimiento a los que tienen, resentimiento a no poder
que manifestar. Entonces todo ese cúmulo de emociones pues atoran nuestro canal, nuestra tubería natural de manifestación. ¿Cuál es la invitación y cuál es la tarea? Mucho trabajo de conciencia. Por eso ahorita es fundamental de verdad que estemos sintonizando con todo lo que nos permite recordar por sobre todas las cosas que somos seres capaces de manifestar no lo que queremos, porque aquí la mente quiere mil cosas desde el ego, quiere esto, quiere el otro, sino lo que anhelamos aquí desde el corazón, lo que yo sé que es necesario en este momento. A lo mejor en este momento no necesitas $1,000,000, pero sí necesitas 8,000 pesos. A lo mejor en este momento no necesitas tener toda la comida del mundo, pero sí necesitas saber que lo que necesitas para esta quincena ahí está. A lo mejor ahorita no necesitas pagar todas tus deudas, a lo mejor necesitas tener el dinero para el próximo pago. ¿Te fijas cómo muchas veces en el afán de esta abundancia estamos sintonizando con angustia, carencia y sobre todo con mucho no merecimiento? ¿Por qué? Porque cuando yo no gozo, cuando yo no disfruto, te tengo noticias, estás cayendo en el no merecimiento, porque es una energía, es un desprecio que la vida siente de le doy todo, le doy aire, le doy comida, le doy una casa, le doy familia, le doy un techo, y ni así está feliz, ni así disfruta, ni así goza. Y por eso yo te decía, gratitud, señores. Estamos jodidos, sí, mucho, mucho, porque esto nos vino a revolcar, sí, pero esto no nos quita la posibilidad de seguir agradeciendo lo que sí tenemos. Y no es caer en un falso optimismo, es empezar a darle poder a lo que sí me sirve, a lo que sí me nutre, a lo que sí me alimenta, para que entonces mi energía, como ya te lo he compartido, se ponga en acción y empiece a hacer muchas, muchas cosas que necesitamos hacer. Así que insisto, céntrate mucho en empezar a tomar conciencia ahorita, pregúntate, reflexiona, a ver, si quito esta idea de abundancia, de querer tener todo resuelto y me centro en lo que realmente necesito en este momento, ¿qué es? A lo mejor te vas a dar cuenta que te estás angustiando de más innecesariamente, porque en realidad lo único que necesitas es saber que el flujo constante de dinero va a seguir estando ahí. Perfecto. Vida, yo quiero que eso siga ocurriendo. Quiero seguir sabiendo que mi negocio, que mi trabajo va a seguir generando. Listo, con eso me doy. Yo me encargo de lo demás. Yo me voy poniendo pilas, voy haciendo, voy deshaciendo, voy quitando, no voy quitando, pero yo quiero saber que esta necesidad personal va a estar atendida. Y hablando de necesidades, aquí empezamos a trabajar también con cosas que de pronto nos atoran. ¿Por qué? Porque en este tema espiritualidad pop, como lo pongo muy concretamente y me refiero sin afán de herir susceptibilidades, si alguien cree en estas cosas está bien, pero de pronto hay que tener mucho criterio, hay que tener mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho bluff, hay mucha charlatanería en todas estas cosas y por eso mucha gente no cree en este trabajo personal de conciencia. ¿Por qué? Porque piensan que prosperidad o riqueza tiene que ver con yo decretar y escribir en hojas lo que quiero, pero entonces también al mismo tiempo te dicen, hey, tú no necesitas nada, tú eres todo, tú eres la riqueza absoluta, ¿no? Y entonces te peleas con tu naturaleza humana que tal cual necesita. Yo necesito agua, yo necesito aire, yo necesito comida, yo necesito relaciones afectivas, yo necesito cariño, yo necesito dinero, no sé tú, pero si yo me peleo con mis necesidades, lo único que va a pasar es que las voy a estar negando. Vuelvo al vaso con agua, ¿no? Este ejemplo es el más concreto. Si yo a las 4 de la mañana me despierto sediento, con esta sed que sientes que te vas a desvelar, por decirlo así, ¿no? Y no lo reconozco y no lo valido, lo único que va a pasar es que no voy a ir por el vaso con agua que tanto estoy necesitando. ¿Me explico? Cuando yo reconozco, tengo sed, necesito agua. Cuando yo valido, cuando hago esa sencillísima acción de decir, esto que estoy necesitando, yo lo merezco, es cuando todo mi cuerpecito se pone en movimiento hacia la cocina, llena el vaso con agua y se lo toma. ¿Qué pasa? Yo me reconozco capaz de satisfacer y de manifestar lo que yo necesito. Y puedes decir, ay, pues qué fácil, todos tenemos un vaso con agua. Es lo mismo. Si yo no valido que necesito una pareja, que quiero amor, que quiero alguien que me haga piojito ahorita en la cuarentena y no hacer las paces con que quieres eso, no va a llegar. ¿Por qué? Porque te estás peleando, porque lo estás negando. Si tú no reconoces que necesitas cierta cantidad, si tú no reconoces y haces las paces, por ejemplo, que necesitas zapatos nuevos, que necesitas ropa nueva, no vas a ir a comprarte la ropa. ¿Me explico?
Y esto no es un asunto metafísico esotérico, es muy lógico, muy pragmático. Por eso te digo, de pronto hay que sacudirle estas cuestiones fantasiosas. Es mucho más concreto lo que es, requiere mucha autoobservación. ¿Por qué? Porque hay un montón de pensamientos que están haciendo maraña y que me están impidiendo acceder a mi capacidad manifestadora. Quizá voy a contar algo que me pasó al principio de esta cuarentena, ¿no? Cuando empieza a pasar todo esto en marzo, a finales de marzo, tenía yo de pronto noticias por temas de mi familia, como de Europa, ¿no? De España, amigos de Roma y demás. Y bueno, pues allá era catástrofe, ¿no? Porque entonces todo cerrado y todo horrible. Yo me compré a tal nivel eso que dije, ya, valió, se acabó, ya no hay más, listo. Entonces casi casi dije, se acabó, vámonos, encerrémonos, esto, lo otro. ¿Y qué pasó? Yo no me di cuenta con qué facilidad un pensamiento externo se enclavó en mi interior, me empezó a contaminar de tal manera que me creó una telaraña gigante y entonces yo ya estaba creando una realidad que no era mía, porque yo seguía teniendo un montón de trabajo, yo seguía teniendo un montón de actividades, yo seguía teniendo la agenda llena de cosas que hacer, pero entonces fue más fuerte el poder que yo le di a ese pensamiento externo que lo que ocurrió en mi interior, ¿sí? Este es un ejemplo que te pongo de este asunto de cuánto implica en hablar de conciencia, digo, hablar de prosperidad, trabajar en conciencia. ¿Por qué? Porque no nomás es sentarme y hacer hechizos y decretar y yo merezco. Hay todo un proceso de encontrar coherencia. Si yo estoy queriendo riqueza en mi vida, pero cuando voy a comprarme la comida escatimo, cuando yo voy a pagar me dan nervios, cuando yo no doy gracias, cuando yo no disfruto y celebro el intercambio económico que está habiendo entre la marchanta y yo, no estoy vibrando y no estoy creando prosperidad. Por más que me la pase meditando, por más que me la pase decretando, por más que yo me crea conectado con Alá, Buda, Mahoma, quien sea, no estoy vibrando en prosperidad. Cuando me siento próspero, cuando estoy agradecido, cuando reconozco lo que tengo, cuando no me quedo con eso nada más, sino digo, ok, necesito esto, necesito, no quiero, no deseo. La mente desea muchas cosas. ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades emocionales? Necesito una relación. Necesito un trabajo que sí me dé los recursos que quiero. Hasta que tú no valides que necesitas eso, no lo vas a manifestar porque tú no le estás dando permiso a la vida, al cosmos de satisfacer eso. Hay una frase que me encanta que dice, al universo le encanta llenar espacios vacíos. Al universo le encanta crear donde no hay. Simplemente, si tú lees un poco de historia de este asunto del Big Bang, ¿qué pasó? Lo único que sucedió es que fue una gran explosión y de la nada sucedió todo este cosmos. Al mundo, a la vida, al universo, a Dios, como quieras llamarle en tu concepto, le encanta manifestar, pero para manifestar necesita tu permiso, necesita que tú te convenzas de que mereces eso. Y por eso te digo, hablar de prosperidad requiere mucha autoobservación, porque quizá tú conscientemente estás diciendo, sí, sí quiero una novia, sí quiero un novio, pero al final aquí hay miedos, y si me traiciona, y si se va, y si no me quiere, y si no soy suficiente, entonces, ¿quién está manifestando? Mi miedo. Para yo vivir esa manifestación, lo primero que tengo que hacer es un trabajo de tomar conciencia de qué hay en esta maquinita interior de manifestación, porque siempre estamos manifestando. Lamentablemente, muchas de esas manifestaciones son inconscientes, lo que significa que muchas de esas cosas están viciadas con creencias, con ideas que no son mías, que no tienen que ver con mi realidad, y entonces se empieza a intoxicar mi propia realidad, ¿sí? Quizá ahorita tú que me estás escuchando estamos atravesando todos, ¿no? A nivel global, grandes retos económicos. No hay que quitarlo, hay que ser realistas, como yo te lo he dicho muchas otras veces. Si yo no acepto lo que está ocurriendo, no lo puedo atender. Si yo no acepto que estoy quizá en temas económicos graves y necesito generar o necesito que me llegue la creatividad para entender qué otras estrategias económicas hacer en mi proyecto, en mi negocio, no va a llegar. ¿Por qué? Porque mi energía no está puesta en eso. Cuando ya empiezo a entender que necesito eso y sobre todo reconozco, valido y acepto que yo quiero eso, en primer lugar, estás poniendo tu propia energía en acción y en segundo lugar, estás dejando que el cosmos haga su otra parte. Y cuando digo cosmos no quiero sonar muy esotérico de verdad, porque esto no es tan esotérico. Estoy permitiendo que todos los engranajes de la vida sucedan y hagan lo que les toca hacer. ¿Por qué? Porque a mí me toca simplemente la acción, me toca la decisión, el decretar, el ordenar.
La palabra ordenar es una palabra importantísima y no tiene que ver con acomodar y poner ordencito, no, tiene que decir órdenes. Yo ordeno que quiero esto, yo ordeno en mi interior mis ideas, ordeno que necesito crear un recurso, un proyecto, ordeno que mi empresa necesita tener nuevos ingresos, ordeno que mi negocio va a fluir y va a prosperar. Y no es que por arte de magia suceda, después viene la otra parte de irme a poner a hacer cosas, ¿no? Recuerdo mucho en un curso de prosperidad, por ejemplo, un chico que estaba muy obsesionado en un proyecto, ¿no? Era una empresa nueva que lanzaba y tenía todo, como dicen, todas las carnes en el asador de ese proyecto, ¿no? Y era un chico que desde chiquito tuvo muchas formaciones metafísicas y entonces todo el tiempo lo veías con sus decretos, con sus afirmaciones y demás. Padrísimo, encantador todo el trabajo emocional, todo el trabajo espiritual, todo el trabajo energético, todo el trabajo de conciencia, pero ¿qué crees? No se iba a ver los clientes, no mandaba ese correo, no se ponía a hacer las llamadas que tenía que hacer. No cae del cielo, es un 50-50. Yo ordeno todo lo que está en mi interior, pero al final es que las acciones van a hablar mucho más. ¿Por qué? Porque las acciones hablan de realmente ese merecimiento. El merecimiento son acciones concretas que hablan de que yo sí quiero que eso ocurra, yo sí quiero que eso pase. Imagínate que yo te dijera, te invito a un curso y entonces nunca hablo del curso, nunca te cuento, pues en realidad no estoy queriendo que ocurra. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Hay que ordenar nuestras ideas, como yo te lo decía ahorita, y hay que empezar a atender nuestras necesidades emocionales. Me ha tocado escuchar en estos meses de contingencia personas que se las han visto negras económicamente, pero también me ha tocado reconocer que hay personas que se las están viendo de maravilla económicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estas crisis pues detonan otros modelos de negocio y entonces fluye y entonces hay un montón de dinero, un montón de trabajo. Pero esas personas pasa que lo que sí tienen es un vacío y unas ganas de tener a alguien con quien compartir la cuarentena que pues no pueden. Si te fijas, son diferentes escenarios, son diferentes temas, uno es dinero, otro es una pareja, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Manifestación. Yo quiero entender que yo prospero en orden o a partir de validar mis necesidades personales. Quizá son necesidades económicas. Quizá me tengo que hablar a mí y decirme, necesito un trabajo que me genere ingresos, necesito un changarrito que me genere ingresos. Concedido, pongo mi energía ahí, ¿sí? Quizá necesitas validar que necesitas y que quieres a alguien que te haga piojito, pero mientras tú no te lo digas, no permites que el mundo se ponga en acción, que el mundo haga su otra parte. A ti te toca dar la orden y dejar que el universo haga la otra parte. Insisto, no es sentado en silencio. Mi parte es, si yo quiero mejores ingresos, cambio mis modelos, observo mis proyectos, observo mis negocios, observo mis, no sé, ¿no? mis recursos, observo los productos que vendo. Eso es lo que a mí me toca, en orden de esa acción. Lo que le toca a la vida, al universo, a Dios, al cosmos, como quieras llamarle, es todo lo que ocurre, ¿no? Y entonces mágicamente me habla el cliente y entonces de pronto se cierra ese proyecto, se termina de consolidar, porque luego pasa, ¿no? También escucho mucho de, es que el cliente no me termina de decir si sí lo quiere o no lo quiere. A ver, obsérvate tú. ¿Hay miedos todavía con respecto a ese proyecto? Sí, es que todavía me da miedo pensar si puedo hacer la maquila de todo lo que me va a pedir. Concedido. Por eso el señor cliente no te dice que sí quiere ese proyecto. ¿Me explico? El mundo es correspondencia. Cuesta mucho trabajo entenderlo, pero es que así funciona. Todo parte de dentro hacia afuera. Por eso tanta énfasis, tanta importancia y tanta atención en conciencia, en tomar conciencia, en generar conciencia. ¿Por qué? Porque no es magia, no es que yo me siente y decrete y haga casi mi, ¿cómo se llama? Mi caldero mágico y pida. No, la verdadera magia es poner en orden mis pensamientos, poner en orden mis emociones y poner en orden mis acciones. Cuando yo hago ese triangulito en armonía, concedido, hay prosperidad, hay dinero, hay recursos. ¿Por qué? Porque hay orden, porque hay armonía. Entonces, para ir aterrizando y que te quedes con tarea muy concreta, empieza a atender, empieza a reconocer cuáles son las verdaderas necesidades que tú estás teniendo en este momento. Quizá son necesidades económicas,
Quizá en lo económico estás súper bien, pero hay necesidades emocionales. Quizá emocionalmente estás súper bien, económicamente estás súper bien, pero hay necesidades creativas. Necesitas distraerte, necesitas salir, necesitas tener momentos de disfrute. Eso también es una necesidad. Quizá esas tres están súper atendidas, pero necesitas cosas que te conecten espiritualmente porque te sientes desconectado. Todas esas son necesidades de las diferentes áreas de nuestra vida, porque yo no nada más soy un ser que produce, yo soy un ser que produce, soy un ser que se vincula, soy un ser que crea y soy un ser que manifiesta, ¿sí? Cuando yo volteo a ver mis cuatro áreas de vida, cuando yo empiezo a atender mis necesidades, empiezo a manifestarlas. Te voy a contar otra anécdota personal de hace bastantes años. De pronto yo tuve una etapa soltero, muchos años, 3 años más o menos, y yo me vendía en este concepto de así estoy bien, estoy súper contento soltero, no necesito conocer a nadie, súper perfecto. Pasaron los años y claro, en un principio yo creo que estaba bastante cómodo y bastante a gusto, pero de pronto con el paso del tiempo no me iba dando cuenta que de verdad yo quería a alguien y yo quería compartir mi vida con una persona. Y entonces, hasta que yo no tuve una experiencia que me hizo voltear a ver de frente, de decir, ¿a qué te estás haciendo, güey? Tú quieres tener una relación. Y cuando yo me dije eso, cuando yo hablé conmigo, cuando yo me autoricé y validé esa necesidad, mira, así apareció la persona. ¿Por qué? Porque yo me lo permití, porque yo autoricé, así como si yo fuera mi jefe de te autorizo la vacación. ¿Por qué? Porque no me había dado la orden. Yo seguía convencido de una idea, de una creencia que en su momento quizá era real, pero después ya no era real, ¿sí? ¿Por qué te cuento esto? Porque lo mismo ocurre con cada cosa. De pronto hay mucha gente quejándose de que no le alcanza, pero al final es que tampoco se pide y se ordena cosas concretas como quiero un mejor trabajo, quiero un trabajo en donde me valoren más, quiero un trabajo en donde me genere más recursos. ¿Por qué a unas personas se les da y a otras no? ¿Suerte? ¿Cuestiones de vida, de historia? No. Yo estoy convencido que tiene que ver con un respaldo, con un trabajo de conciencia a profundidad, porque muchas veces de pronto hay personas que vienen a enseñarnos en la cara, que no se sienten nada padre, cómo de pronto aparecen y dicen yo quiero esto y se les da y tú dices pero fulanito, pero sutanito que ni es creativo, que ni es el mejor, que ni sabe, pues ¿por qué crees? Porque él sí se dio o porque ella sí se autorizó a manifestar eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo te hablaba al principio de esta charla. Ahorita necesitamos entender, convencernos y de verdad comprender que todos los seres humanos somos canales de manifestación. No es algo esotérico, no es algo místico, es conciencia. Yo puedo manifestar lo que necesito. Pero aquí empieza mi tarea. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero realmente que pase? Porque por estar obsesionado en la angustia del dinero, a lo mejor ni me he centrado y no me he parado a decir, ok, en realidad es que no necesito, se está dando, estoy pagando la deuda, estoy pagando el carro, todo está bien. Ah, lo que necesito es tranquilidad, también es una necesidad emocional. Necesito autorizarme a manifestar cosas que me den paz, que me den calma, que me den tranquilidad. Por ejemplo, cuando alguien llega a terapia recién conmigo, lo primero que le digo es felicidades porque ya tienes esta disposición de trabajar en ti. Tú lo manifestaste, tú me manifestaste, sea a mí, sea cualquier otro terapeuta. Tampoco es que me quiero vender el tema, ¿no? Es todos vamos manifestando lo que necesitamos a partir de a partir de yo autorizármelo, a partir de yo reconocer, necesito esto. Si yo tengo 3 meses con un agujero en mi zapato y no volteo a ver mi zapato y no reconozco que ese zapato ya no sirve, yo no voy a poner mi energía en la manifestación de un zapato nuevo. Y tampoco es que me va a caer de una nube y me lo mandó Diosito de ahí te va tu zapato. No, yo voy a ir a la zapatería, voy a intercambiar economía, voy a ver un intercambio de ahí están los 1,000 pesos, deme mis zapatitos, ¿sí? Insisto, vamos quitándole lo fantasioso al trabajo de la prosperidad y vamos entendiendo que prosperidad comienza por entender y empezar a validar mis necesidades, sean económicas, sean emocionales, sean afectivas, ahorita que estamos atravesando todas estas turbulencias, con más razón necesitamos de verdad centrarnos. ¿Qué estoy necesitando? Si yo no me convenzo de que tengo sed, nunca voy a ir por el vaso con agua. Si yo no me convenzo de que necesito una casa nueva, si yo no me convenzo de que quiero manifestar ese nuevo proyecto, ese trabajo, si no me convenzo de que quiero ese proyecto nuevo, no va a suceder. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo la energía ahí, yo no estoy decidiendo, yo no estoy autorizando que eso suceda.
Cuando yo digo eso, insisto, empieza todo un proceso. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener que poner mis talentos a trabajar para manifestar lo que voy a necesitar con eso. Vuelvo al ejemplo de los zapatos, ¿no? No voy a llegar con la de la zapatería y decirle, señorita, yo merezco un par de zapatos, por favor, démelo, porque la señorita me va a ver como, ay, estos loquitos y de sus cursos estos de fines de semana, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues nada, que no voy a lograr esos zapatitos. ¿Qué tengo que hacer? Ok, punto número uno, conmigo. Necesito convencerme de que quiero y que deseo y que merezco esos pinches zapatos que yo quiero, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando me permito eso, entonces digo, ok, cuestan tanto, ¿qué puedo hacer? Ah, tengo un trabajo, pues ahí está el dinero. Ah, no tengo trabajo. Ah, pues sé hacer pasteles. Ah, pues sé hacer pinturas. Ah, pues sé escribir. Ah, pues sé. Para concluir con todo este tema de prosperidad, generamos prosperidad a partir de empezar a poner conciencia, a partir de atender mis necesidades, pero también a partir de entender que dentro de mí existen unas cosas divinas llamadas talentos que Dios, que la vida, que el cosmos puso en mí para poder generar riqueza, ¿sí? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esos dones? Lo que tú sabes hacer. Y tampoco tienen que ser súper osados, ¿no? Hay personas que se han hecho millonarias de saber que son buenas para vender algo. Hay personas que han hecho mucha riqueza de saber que son buenos para las letras. Hay personas que han hecho mucha riqueza de saber que son buenos para capturar la belleza. Lo que importa es empezar a entender, ok, con qué recursos internos cuento para empezar a generar abundancia. Ahorita seguramente tú lo has visto en tu entorno o inclusive tú mismo, tú misma, ¿no? Esto nos está llevando a ver, mi rey, mi reina, inventario de talentos. ¿Qué pongo en circulación? Ah, no, pues soy bueno para esto, soy bueno para el otro, soy bueno para enseñar esto, soy bueno para enseñar esto otro. Listo, ponte a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese intercambio de cualidades, de valores, de virtudes, de dones, genera recursos. Una ley de abundancia realmente contundente es cuando yo pongo en acción mis recursos, cuando yo pongo en acción mis talentos, mis dones que la vida me puso porque sí, no de sobra, entonces empiezo a generar riqueza. Tengo una historia muy bonita de una persona que quiero muchísimo, que de pronto en un momento en su vida se las vio muy negras por un tema de un divorcio. Perdió todo. Es una persona súper creativa, súper talentosa, súper estudiosa y tenía que sacar a su familia adelante, ¿no? ¿Qué hizo esta persona? Esta persona dijo, ¿sabes qué? Ahora es cuando todos los años que yo invertí de niña, de adolescente, tomando cursos de repostería, clases de repostería, me pongo a hacerlas. Y entonces se iba a vender en una esquina, en una avenida, pasteles, panqués, etcétera. ¿Y qué crees? Con eso sacó adelante a su familia, con eso pudo dar un brinco, no te quiero decir que toda la vida se quedó, porque a lo mejor, pues sí, a lo mejor sí le tocaba, o a lo mejor solo fue una transición, pero en esos momentos donde no había un solo peso, ¿qué crees? Que al mover sus talentos, entonces entendió que esa persona podía generar recursos. Todo esto es como la cúspide, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llegamos a estas comprensiones si primero no vamos accionando en conciencia, si primero no vamos reconociendo y atendiendo mis necesidades. Si yo reconozco que necesito un par de zapatos nuevos, voy a necesitar dinero aquí en China. ¿Por qué? Porque aunque me peleé con el sistema capitalista, es el que es y es como es esta realidad 3D, ¿sí? Pero entonces yo puedo entrar en el juego del intercambio. Al final es un intercambio justo porque voy a recibir dinero cuando yo doy un valor, cuando yo doy un proyecto y ahí también radica mucho la validación personal. Si tú no crees que tus pinturas, si tú no crees que tus galletas, si tú no crees que tus habilidades, tus conocimientos cognitivos, tus conocimientos profesionales académicos valen, entonces difícilmente te los van a pagar, difícilmente vas a manifestar dinero si no validas y reconoces tus habilidades. Porque una persona que a lo mejor no es el mejor, no sé, me pongo a pensar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, un estilista, porque un estilista que a lo mejor no es el mejor del mundo, pero realmente se cree que lo que hace es maravilloso, ¿por qué le llega tanto recurso? Porque se la creyó, porque está validando su talento de crear, de pintar, de hacer moldeados, no sé, ¿te fijas? Insisto, podemos hablar de muchas cosas, pero quiero que ser muy concreto. Y ojalá díganme por favor del otro lado si estoy siendo concreto o no estoy hablando 20 cosas, porque de pronto empezamos a tocar diferentes puntos, pero al final lo que quiero es como empezar a adentrarnos en este asunto de la prosperidad, ¿no? ¿Por qué? Porque urge reconocernos seres capaces de generar prosperidad
haya pandemia, haya crisis mundial, haya nuevo orden mundial, haya lo que sea, yo sigo siendo un canal de manifestación total y absoluto en todo momento y lo seguiré siendo siempre. Que nadie te convenza de lo contrario, ¿sí? Que nadie te haga creer que no eres, que no puedes, que no eres capaz. Tú puedes, siempre y cuando hagas todo un proceso de conciencia de decir, a ver, mi reina, empecemos por el principio. ¿Qué necesito? Recursos, ok, no va a llegar el $1.000.000 porque voy a quitar el concepto de abundancia. Abundancia es mental, la prosperidad es del corazón. Prospero, ¿cómo prospero? Ok, prospero a partir de empezar a decir, necesito 6,000 pesos de aquí a julio. Ok, ¿qué más necesito? Necesito quien me haga piojito. Ok, listo universo, necesito esto. Mi tarea es yo ponerme a hacer lo que me toca. Yo empezar a mover mis propios recursos y bueno, pues yo sé hacer pasteles. Para esos 6,000 pesos que necesito, me pongo a hacer pasteles. Porque eso va a validar mucho que realmente te convenzas. Muchas veces hay muchas personas que ya están listas para accionar, pero no accionan. ¿Por qué? Porque en el fondo siguen sin creer que merecen eso y por eso no manifiestan, porque en el fondo sigue habiendo una idea de no merecimiento. ¿Y qué crees? Que al final solo el que se mueve ve sus cadenas. Esta es otra frase que me encanta del coaching. ¿Por qué? Porque estamos constantemente entrenándonos, dándonos cuenta que tenemos un montón de telarañas y que lo único que se trata es ir avanzando, ir construyendo. En un principio parece muy complejo, sí, pero tú eres un canal de manifestación. No te va a llegar quizá el $1.000.000 o a lo mejor sí, pero sí te va a llegar y eso yo te lo garantizo, te va a llegar lo que necesitas, lo que quieres y lo que mereces. ¿Cómo lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? Y de la forma más adecuada. Confía en eso siempre. Soy fiel testigo en mi vida, en la vida de mi familia, nos ha pasado. Ha habido momentos en donde no había un peso, y no es que cayera del cielo, pero este trabajo de conciencia generaba siempre posibilidades, abría puertas, derrubaba creencias, derrumbaba estos asuntos de carencia, de no merecimiento. Y es todo un proceso súper, súper bonito, que creo que no me quedo aquí. Tendremos que seguir hablando de muchas de estas cosas, pero para concluir de verdad te invito a hacer este ejercicio. Céntrate en un principio, empieza por ahí. Céntrate, vete a tu rinconcito, a tu lugar de poder, como yo les digo a mis alumnos, a ese espacio donde estás en total presencia contigo y empieza a reflexionar. ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades? No lo que mi ego quiere, porque mi ego quiere los Nike, esto, lo otro. No, ¿qué necesito? Necesito en este momento paz. Necesito en este momento tanta cantidad de dinero. Perfecto. Cuando yo voy teniendo cada vez más claro que necesito, doy la orden a la vida. Y para que se te quede muy claro esta idea, quiero ponerte este ejemplo para cerrar. Tú vas a una pizzería, ¿cierto? Bueno, ahorita no porque están cerradas, pero cuando realmente ocurría, yo iba a la pizzería, llegaba el mesero y me decía, ¿de qué quieres tu pizza? Y yo, digo, no es por crear controversia, pero yo sí me gusta la pizza hawaiana y entonces pido mi pizza hawaiana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Yo qué hice? ¿Cuál fue mi tarea? Primero, mover mis carnes a la pizzería, ponerme ahí y en segundo lugar, tener la claridad suficiente para poder decirle al mesero, quiero una pizza hawaiana. Tengo que ir a la cocina a supervisar, tengo que ir a preguntar al chef si tiene todos los ingredientes, tengo que ponerme junto con el chef a cocinar la pizza para que no se le queme. No, tú no tienes que controlar. Tu tarea fue simplemente decirle al mesero, quiero esto. Lo mismo ocurre en la vida. ¿Cuál es mi tarea? Vida, necesito que este proyecto llegue a esto. Necesito que en mi trabajo pase esto. Necesito que llegue una persona así. Vida, quiero esto. Como lo hagas tú no es mi tarea. A mí me toca el qué. El cómo no es mi asunto. El cómo se lo dejo a la vida, se lo dejo a Dios, se lo dejo a como quieras llamarle. ¿Por qué? Porque eso es su especialidad. Hacer que las sincronicidades se conecten y se entrelacen de tal forma que digo, wow, ni a mí se me hubiera ocurrido así. Entonces, quédate con esto. ¿Te parece? Empieza a indagar, empieza a conectar con realmente cuáles son mis verdaderas necesidades. Y ahí empieza todo un trabajo de prosperidad, porque lo primero que vas a tener que hacer es decirle sí. Y eso requiere cortar con muchos contratos de no merecimiento, de escasez y de carencia.
ahí empieza el trabajo. Bueno, pues ahí estamos, hemos hablado muchas cosas, insisto, ojalá que haya sido claro, por ahí leí que sí, ojalá, qué bueno, porque en el afán de querer compartirles de pronto abro como 20 cosas, les aseguro que voy a ir siendo un poquito como más puntual y concreto, pero en específico en esta ocasión quería hablarles de esto, ¿por qué? Porque insisto, toca hacerle frente a un mundo que está ahí como ¿cómo se dice? Ahí todo chueco y demás, hay que enderezarlo. No necesitamos a nadie excepto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque podemos manifestar lo que necesitamos. ¿Qué necesito en mi interior? Convencerme de que hay cosas que estoy queriendo, como un vaso con agua, por ejemplo, ahorita, como una cena súper deliciosa, y entonces poner todas mis energías, todos mis talentos, todos mis recursos a la creación y manifestación de ese proyecto. Eso es prosperidad. No es que esté en contra de la abundancia, pero la abundancia de pronto nos turbia, de pronto nos lleva a un camino que no es el real. La verdadera manifestación de riqueza tiene que ver con prosperidad. Yo soy un ser que viene a prosperar. Yo elijo confiar que vivo en un entorno que quiere que mi vida prospere, que quiere que mi vida se asegure y siga prosperando y prosperando y prosperando. Mi única tarea en este mundo, en esta existencia, es asegurar que mi existencia, que mi vida se va a preservar. Eso es prosperidad. ¿A poco no está bonito? Bueno, pues ya estamos. Les mando besos, abrazos. Disfruten su noche de jueves. Disfruten este fin de semana. Ya les dejé tareita. Ahí váyanme reportando. Y por favor, si este video les sirvió, imagínense a la persona que tanto necesita entender estas cosas. Compártanlo. Voy a dejar también el link del canal de YouTube para que se suscriban. Digo, simplemente ahí está para que estén todas estas informaciones. De pronto, si ya está ese espacio, ese tiempo, pues ojalá que siga siendo de utilidad para más y más personas. Al final ahí está. Al final es un gusto, es un regalo poder compartir con ustedes este espacio. Y ya si estás necesitando un proceso mucho más específico, pues no dudes en buscarme porque aquí estoy para servirte, ¿vale? Gracias, besos y abrazos también a todos mis pacientes que se conectan de aquí, de Argentina, de Estados Unidos, de México, de donde sea, de verdad. Ya saben, me encanta acompañarles, me encanta acompañarnos porque siempre empiezo por ahí, ¿no? Estamos juntitos como seres humanos acompañándonos. No es que yo tenga las veras del universo, pero he sido bastante humano, la he regado bastante y esas metidas de pata me han traído muy buenos aprendizajes. Les mando besos, abrazos, descansen, disfruten su noche y ahí estamos al servicio. Chao, chao.